en el diario El Mercurio, en las cartas al director, nos encontramos con un texto de este tamaño de la abogada de Amaya Forge, la actriz. Esto a propósito de su separación y de la denuncia de violencia intrafamiliar por parte de Amaya a Amaro Gómez Pablos. Y esto dice así: amigas en casa, preste atención porque después vamos a estar hablando de esto con una abogada amiga. Dice lo siguiente: me dirijo a usted con el fin de aclarar algunos conceptos que se han vertido a propósito del quiebre matrimonial entre los señores Amaya Forge y Amaro Gómez Pablos. Lo anterior con el solo objeto de evitar la tergiversación o mala interpretación de las resoluciones judiciales dictadas por los tribunales de familia y en este caso por el Centro de Medidas Cautelares a raíz de la denuncia presentada por la señora Forge en contra de su cónyuge. Siendo coherente con los principios que uniforman el derecho de familia y dentro de aquellas, no es aceptado por la ley el desestimiento ni tampoco se consideran expresamente los efectos del retiro de la demanda de su caso. La justificación de lo anterior es que es sabido que las víctimas de actos de violencia se encuentran en una posición vulnerable y por ende muy susceptibles de desistirse, retractarse o abandonar los juicios al ser víctimas de intimidación por parte del victimario, que en la mayoría de los casos constituye una persona con la cual se mantienen vínculos familiares, también por presión económica o presión social. Y para efectos de no perseguir la acción se pretende esclarecer los hechos y sancionar al eventual culpable. Esto lo dice la abogada de Amaya antes de contar lo que viene a continuación. Sí. Sin perjuicio de que a la fecha en que ocurrieron los hechos no existían litigios pendientes de ninguna índole entre las partes, ya que el cuidado personal de los hijos, alimentación, pensión alimenticia y régimen comunicacional ya se habían conciliado entre las mismas y cumpliendo el deber de colaboración que la ley de tribunales de familia impone a los abogados que dedicamos nuestra labor preferentemente a esta materia, comunicamos a los abogados del señor Gómez Pablos la existencia de la denuncia, con miras a terminar el conflicto con el solo compromiso del denunciado de no entrar sin autorización a la casa en que vive mi representada junto a sus hijos para evitar episodios violentos o conflictivos que dañan a los hijos comunes. Luego de eso, y pese a que el señor Gómez Pablos no había sido notificado judicialmente de la acción en su contra, la existencia de la denuncia se hizo pública. Atención, amigas. Y el denunciado se expresó en diversos medios de comunicación al respecto, tornándose la exposición a los medios de comunicación, tanto para mi representada, la señora Amaya Forge, como para sus hijos, en una cuestión intolerable y exponiendo a sus dos hijos menores de edad, lo cual constituye a todas luces una vulneración de los derechos según la Convención Internacional de Derechos del Niño. Bueno, aquí ella hace referencia entonces a que finalmente Amaro Gómez Pablos no había sido notificado de forma formal, valga la redundancia, entonces son los abogados de Amaya los que se comunican con él para tratar de arreglarlo por las buenas. Después comentan que finalmente Amaya retiró la denuncia. Comienza la carta explicando que no se puede desistir y que no se pueden retirar las denuncias de violencia o retractarse de la denuncia de violencia intrafamiliar, y después confirma que finalmente la retiran. Entonces dice: por lo tanto, muy lejos de lo declarado, la contraria, es decir, la parte contraria, mediante diversas apariciones en los medios de comunicación, el rechazo de la denuncia de violencia intrafamiliar se dictó únicamente a consecuencia de la presentación efectuada por doña Amaya Forge y por no haberse descartado la ocurrencia de los actos de violencia intrafamiliar. Se rechazó la denuncia porque el tribunal, frente a la manifestación de voluntad de la denunciante, en orden a no seguir adelante con la acción, da por establecido que no contará con las pruebas necesarias para una sentencia condenatoria. Es decir, escuchábamos a un Amaro Gómez Pablos diciendo que el tribunal descartó la posibilidad de que existiera violencia intrafamiliar, y la abogada de Amaya, por el contrario, dice que se retira la denuncia y por eso no se sigue el proceso. Lo que pasa es que ahí, a ver, ahí hay un, no sé si llamarlo resquicio legal, hay un tema que ya vamos a conversar con nuestra abogada justamente. Porque ¿qué es lo que pasa? No se puede retirar ninguna denuncia por maltrato familiar, físico, psicológico, pero claro, al estar la intención de Amaya de retirar esta denuncia, el juez dice:
bueno, no voy a tener los antecedentes, no va a venir ella a pasarme las pruebas de quién maltrato, por lo tanto, esto llega hasta acá, no se pudo determinar. Entonces, es raro para, yo sé que nuestro abogado lo va a explicar, pero es raro para nosotros los ciudadanos porque también queda como, oh, no se puede retirar ninguna denuncia por violencia, pero también hay como triquiñuelas porque la mujer en el fondo no sigue con eso. Igual queda instalada la denuncia, o sea, la denuncia no se borra nunca y el proceso no se continúa. Así entiendo yo, digamos. Claro, el proceso no se continúa porque esa mujer no va a seguir. Pero va a quedar como en la hoja de vida de Amaro Gómez Pablo, va a quedar esta denuncia instalada. No se borra, digamos, no se borra con la mano. Lo que se escribe con la mano no se borra con el codo, digamos, pero se mini borra de alguna forma. ¿Ah, sí? O sea, se mini borra en el sentido se anula. Pero igual queda instalada la denuncia, o sea, a él ya lo denunciaron por violencia y eso ya no se... A nadie, mira, y a nivel de prensa también, a nivel de medios, lo denunciaron por violencia y retiró la denuncia que quedó en una nota más chica en el diario. Por eso él habla del daño inconmensurable que le producen, también en una entrevista que le hacen. Sí, la carta que tú estás leyendo, Janine, para las amigas que se suman a la sintonía, justamente esta, que viene en el Mercurio, que vino el día sábado, nuestra Janine muy aplicada, que la leyó tempranito el día sábado, y el día viernes, Amaro Gómez Pablo, y ojo, esta carta, y es lo que a nosotros, vamos a ser transparentes, a nosotros nos llamó mucho la atención el título de la carta. La carta dice Abogada Damaya Forch, así es como se titula la carta. Claro. El Mercurio trae una explicación abajo donde dice que ellos se encuentran en plena libertad de ellos titular las cartas, así como sacar ciertos extractos, pero de todas formas... titula la carta. Sí, nos llama mucho la atención. De todas formas, acá hay una parte donde dice que Amaya trató de, o quiso retirar la denuncia en pro de mantener a los hijos fuera de este acoso mediático, de esta palestra pública. A mí me parece, señorita abogada, que con esta carta está haciendo todo lo contrario. Está trayendo el tema nuevamente. Hay que decir que el día viernes en la revista Weekend Anto habló Amaro Gómez Pablo y te voy a contar algunas cositas, pero antes tienes... Antes tenemos justamente un contacto telefónico con nuestra abogada de familia, Alejandra Mercado, que muy gentilmente accedió a conversar con nosotros. Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están todas? Muy bien, muy bien. Hola, Ale. Primero, muy bien. Oiga, Alejandra, justamente nosotros desde la ignorancia, nosotros individuos que no tenemos, personas comunes y corrientes, que no tenemos mucho claro lo que tiene que ver esto en términos legales. Justamente estamos hablando que se instala una denuncia, luego se trata de retirar o retractar. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo es la figura legal? ¿Cuáles son los pasos a seguir con respecto a esta situación vivida por Amaya Forch y Amaro Gómez Pablos? Mira, la verdad es que legalmente no se puede retirar una demanda de violencia intrafamiliar o una denuncia de violencia intrafamiliar porque se entendió que la persona que hacía una denuncia de violencia intrafamiliar estaba en tal estado de vulnerabilidad que no tenía la capacidad de decidir efectivamente qué era lo mejor para ella y por lo tanto la obligan, en teoría, a seguir un juicio. Ahora, ¿por qué digo en teoría? Porque, como muy bien escuché ahí, hay muchas triquiñuelas para iniciar una demanda lo que decías tú. Y después retractarse. Claro. ¿Cómo se retracta? Primero porque el tribunal tiene la obligación de contactarse con la víctima. Normalmente lo hace a través de un funcionario que se llama consejero técnico, que le llama por teléfono. Es tan moderno hoy día que ahora te llaman por teléfono y te preguntan cómo está, señora, qué pasó, o señor, porque la víctima puede ser cualquiera. Y en ese minuto se evalúa si la denuncia tiene asidero, si efectivamente los hechos son constitutivos de violencia intrafamiliar o la persona se puede retractar. También pasa que no se contesta el teléfono y por lo tanto no se sigue adelante con el juicio. Hay muchas maneras de evitar seguir adelante con un juicio. Por lo tanto, así, por eso digo que es bien en teoría. Lo que pretendía era proteger a quien estaba tan débil frente al otro, que finalmente, y como sabemos todos los abogados, nos arreglamos para buscar una serie de triquiñuelas para finalmente irse por el lado de la ley. ¿Cuáles son esas? Ay, perdón, Alejandra, ¿cuáles son esas triquiñuelas? Primera pregunta, y la segunda es saber si efectivamente esta denuncia va a quedar instalada en la hoja de vida, digamos, de Amaro Gómez Pablo. Mira, como triquiñuelas hay no ir a la audiencia, no notificar la demanda, no presentar pruebas, o al momento del contacto telefónico o del contacto del tribunal con la persona, no ratificar la denuncia. Existen muchas formas de finalmente no seguir con el juicio. ¿Y presentar un escrito, Alejandra?
Presentar un escrito que finalmente es lo que sale, la abogada de Amaya dice que ella presentó un escrito en tribunales manifestando su voluntad de no continuar con el proceso, retirando la denuncia, ya que aún no se había sido notificada la parte denunciada. Esto también entonces es válido porque como comienza diciendo que no se puede retirar la denuncia y después dice que presentó un escrito retirando la denuncia, uno dice, bueno, entonces los propios abogados de Amaya están infringiendo la ley ¿o no? Mira, yo conozco mucho al abogado de Amaya y es una excelente abogado. Sin embargo, creo que en esta carta ella cometió varios errores personales, digamos. Primero, dice una cosa y señala que hizo otra. Me parece que hay una contradicción bien sustancial, si hago una denuncia es responsablemente. Me parece que aquí, además, la señal que se está dando a la gente es equivocada. O sea, si yo hago una denuncia es porque quiero seguir y porque el hecho efectivamente ocasionó un daño. Me parece que aquí hay una contradicción. Y efectivamente, legalmente, si las demandas no están notificadas a la otra parte, yo puedo retirar la demanda. Eso es, efectivamente, ¿qué significa? Que esa demanda nunca existió. Legalmente esa demanda no existe. Por lo tanto, en la hoja de vida de Amaro no va a quedar absolutamente nada porque esa demanda no existió. Se anula. Esa denuncia no existió. ¿Y eso porque no fue notificado? ¿Se trata de eso? Eso es porque no fue notificado. Porque una vez que la otra parte es notificada, necesariamente se tiene que llevar a cabo el juicio o buscar una salida distinta. Hay acuerdos para que en violencia intrafamiliar uno puede llegar a acuerdos reparatorios, puede llegar a una serie de otras vías que también significan una salida amigable de la situación conflictiva. Y me imagino que por eso también, Ale, la abogada Daniela, explica que al momento de que todo esto se conociera, Amaro no había sido notificado. Alejandro, te quiero preguntar, ¿cuál es el fin de una carta así? ¿Tiene algún peso legal, algún peso para un juicio futuro, para la pensión de alimentos? Te lo pregunto desde tu experiencia como abogada, desde tu conocimiento. ¿Cuál puede ser el fin de una carta así? Mira, la verdad es que desde mi punto de vista el fin que dice tener la carta es bien contradictorio también, porque dice proteger a los niños y claramente con eso no los protege porque los vuelve a poner en la palestra pública. Yo creo que puede ser una forma de, comillas, limpiar imagen, porque no quede la duda de que se hizo una denuncia sin fundamento. Legalmente ninguno. Ninguno, legalmente es una declaración pública no tiene absolutamente ningún valor legal. En un juicio no es ni un antecedente a favor ni en contra, No hay peso legal con la carta. Oiga, Alejandra, ¿un tribunal de familia puede investigar esta causa de voluntad propia, digamos, a propósito de esta carta y a propósito de repente también de información o posteos a través de redes sociales, que también puede, yo he escuchado que se usan como pruebas en algunos juicios? Mira, en el mundo ideal que todos quisiéramos vivir y que aspiramos en Chile, si el tribunal viera o constatara que hay una vulneración grave a los derechos del niño, podría iniciar de oficio una medida de protección. En el entendido de que la madre está vulnerando los derechos del niño y que el padre no ha sido capaz de protegerlos, podría efectivamente iniciar de oficio una medida de protección. Pero estamos en Chile, país que adoro, pero que no hay ni una posibilidad, porque no tenemos los recursos, no tenemos el personal, no tenemos nada que esté preocupándose realmente de que si existe una situación así, alguien solo se dedique a investigarlo o a iniciar un juicio. Claro. Pero eventualmente podría pasar. Si alguien considera que se estaban vulnerando gravemente los derechos de los niños, sí podría iniciarse una medida de protección. Claro. Alejandra, ¿cabe la posibilidad, porque entiendo que la llamada a Carabineros se hizo allí en el fragor de la discusión y del conflicto, el día en el que se sucedieron los hechos? Amaya aparentemente llama a Carabineros y cuando Carabineros llega ya no estaba Amaro en el lugar, claro, ya se había ido, nunca los vio. ¿Es posible que después de que Amaya haya llamado y luego de eso se haya asesorado con su abogada, le hayan recomendado retirar la denuncia? Yo creo que sí. Mira, eso ya es el pleno de la especulación. No podría, pero mira, la verdad es que sí podría haber sido un consejo del abogado, pero de verdad a mí me preocupa más allá que esto, es las señales equívocas que se están dando. Uno no puede ser irresponsable al denunciar una violencia intrafamiliar. Hay demasiadas personas involucradas, demasiado afectos involucrados y el Poder Judicial no está para
interponer o retirar denuncias de violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es demasiado grave y con este tipo de cosas lo que pasa a suceder es que se malutiliza el sistema de tal manera que uno empieza a ver denuncias de violencia intrafamiliar que tienen otros fines más allá que efectivamente proteger a una víctima. Entonces a mí me preocupa mucho ese tipo de situaciones, que si la denuncia era efectiva, si los hechos ocurrieron, creo que aun cuando existiera un escarnio público, esto debería haber sido debería haberse continuado hasta las últimas debería haber consecuencias. continuado sí o sí. Claro. Si hay una persona que es violentada, esa persona tiene derecho a ser defendida y la otra y el violentador, el violento, tiene que ser castigado. No puede ser de otra manera. Me parece que es una pésima señal como sociedad que este tipo de situaciones se produzcan, sobre todo en personajes públicos, que uno tiene más posibilidad de líderes de opinión conocer. también, ¿no? Exacto, a mí me parece grave. La verdad es que siendo bien responsable de lo que estoy diciendo, me parece grave. Si uno denuncia porque efectivamente el hecho ocurrió, porque uno efectivamente se siente violentada y sigue hasta el final. Sí, es si no, no hagas la denuncia. Oiga, muchas gracias Alejandra Mercado por este contacto telefónico. Ha sido muy aclaratorio y también muy interesante la conversación contigo. Gracias por Gracias, Ale. Un abrazo. Oye,